Pues empezamos, les dejo con nuestra mesa de hoy. A todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un gustazo ver la sala llena de gente y un gustazo ver cómo está circulando el Twitter el hashtag #SalvaLaCoop, que como sabéis ha puesto en marcha esta mañana Oxfam Intermón, que es nuestro anfitrión. ¿Cuál es el futuro de la ayuda al desarrollo en un mundo en crisis y en constante cambio? ¿Y cuáles son las propuestas y soluciones innovadoras que podemos presentar para mantenerlo con vigor en el futuro? Es el reto que nos hemos planteado abordar hoy. La cooperación internacional ha conseguido logros enormes en los últimos años, desde la década de los 90. Más de 700 millones de personas han salido de la situación de extrema pobreza. La mortalidad de niños menores de 5 años ha caído un 41% y más de 2.000 millones de personas han conseguido acceso al agua potable. Sin embargo, todos sabemos que quedan muchas tareas pendientes por abordar, porque sigue habiendo más de 1.000 millones de personas en situación de pobreza extrema, más de 50 millones de niños que no tienen acceso a la educación primaria, y sabemos que muchos de los avances conseguidos a menudo enmascaran importantes retrocesos en otras áreas. Nos encontramos en este momento con que los esfuerzos por mejorar la vida de las personas más vulnerables se chocan de plano con las dificultades de los donantes para cumplir sus compromisos, los compromisos adquiridos. Y sabemos que para poder mantener esta batalla por erradicar la pobreza es necesaria una voluntad política y una actuación concertada que a veces no es difícil de poner en marcha y de implementar. Es complicado a veces evitar que lo que das con una mano lo retires con la otra por la falta de coherencia en las políticas que se ponen en marcha. Para abordar estos temas contamos con un plantel maravilloso de panelistas y tenemos el encargo de poner en marcha un debate ágil, provocador y lleno de ideas interesantes e inspiradoras. Antes de empezar con el debate, me vais a permitir que le ceda la palabra al profesor José Antonio Sanauja, al que seguro que todos conocéis. Sanauja es experto en relaciones internacionales y en cooperación, con una larguísima trayectoria como investigador y consultor para todo tipo de organismos, desde el BID, la Comisión Europea, la ECI, todo lo que nos pueda venir a la cabeza que tenga que ver con el ámbito de la cooperación internacional y el desarrollo. Es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y además es miembro del patronato de Oxfam Intermón. Cuando quieras. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Y si no tenéis inconveniente, os voy a dar la espalda durante unos minutos porque quería dirigirme también a quienes son, yo creo que en gran medida, los protagonistas de este acto, que sois vosotras y vosotros. Y quiero en primer lugar daros las gracias por estar aquí como miembro del patronato de Intermón Oxfam. Y quisiera, además de hablar en calidad de miembro del patronato, hacerlo también brevemente en calidad de profesor y de académico, que es mi otra condición. Y decir que desde esa perspectiva el informe La realidad de la ayuda, y creo que es una valoración que muchos y muchas compartirían, pues ha sido y es un informe de referencia y probablemente podríamos decir que es lo que hay que leer para saber cuál es el estado en el que se encuentra la evolución que tiene la cooperación española y también la cooperación internacional. Nunca ha sido un informe rutinario, nunca ha sido un informe, digamos, que no incorporase aspectos que reclamaran nuestra reflexión, aspectos nuevos. Pero su importancia en este momento es probablemente mayor porque la cooperación española en particular se encuentra en un momento crítico. Y el papel probablemente del informe, que este año cambia su formato, cambia su fisonomía, es justamente llamar la atención sobre ese momento crítico. De ahí que se le haya querido dar una especial importancia al informe La realidad de la ayuda que se presenta en este año. Me han pedido también que aporte algunas ideas respecto al contexto internacional que puedan dar paso al debate y quisiera hacerlo muy brevemente. Creo que es bastante claro que nos encontramos en un periodo de cambio muy acelerado en el sistema internacional. Hace unos días, permítame la ironía, lo decía un compañero, un académico, este momento es el momento de la post-Guerra Fría.
Ya no es la posguerra fría, ya sabemos que estamos en un momento distinto, pero todavía no sabemos exactamente cuál es la fisonomía que tiene el sistema internacional y de ahí esa curiosa denominación. Ahora, se ha impuesto una especie de relato o imagen dominante de que ya estamos en un mundo multipolar, donde hay una serie de actores emergentes y cuya gobernanza, la gobernanza de ese mundo multipolar, pues parece que va a volver a depender del viejo, del clásico, del decimonónico balance of power, del equilibrio de poder. Se dice que retorna la geopolítica. Miren lo que está ocurriendo en Europa del Este. Se nos dice que volvemos a un mundo como el de 1914, de naciones que pugnan por la riqueza y por el poder. En ese relato se insiste en que los países emergentes son uno de los elementos de cambio y que en ellos el crecimiento económico es más rápido, la pobreza disminuye, se incorporan masivamente al grupo, el club de los países de renta intermedia. Tienen, por lo tanto, se dice, recursos para resolver sus propios problemas, para hacer frente a sus propios problemas de pobreza. Y que, por lo tanto, la ayuda internacional, la cooperación internacional para el desarrollo ya no es necesaria, o lo es en mucha menor medida, solamente para hacer frente a situaciones extremas, como Haití o el problema de los refugiados en Siria. Creo que coincidiremos muchos en que esta es una visión, una narrativa, un relato del sistema internacional limitado y en parte equivocado. Puede que el mundo se perciba o se vea o sea en parte multipolar, pero también es un mundo globalizado y transnacionalizado, con serios problemas de gobernanza, ¿no? Donde los problemas de la pobreza y la desigualdad están en los países emergentes, pero también en los emergidos, en los países del norte. No, este mundo, en cambio, nos exige nuevas miradas. Y hay 4 aspectos en particular que requieren que lo contemplemos de una manera distinta. En primer lugar, primera idea, el desarrollo ya no es un problema de los países pobres, al que contribuimos, el que tratamos de paliar desde los países ricos. Es un problema global. La globalización económica, social, ha hecho que los problemas de la pobreza se extiendan y ya no sean patrimonio exclusivamente de los países más pobres. Segunda idea, por tanto, el concepto norte-sur ya no es, si es que alguna vez lo fue, un concepto geográfico. El ascenso de los emergentes es cierto que reduce las diferencias con los países ricos, pero cambia también las geografías de la pobreza y la desigualdad. Antes podían coincidir los países pobres con la gente pobre, hoy ya no. Buena parte de los pobres están en países de renta media y algunos empiezan a estar en mayor medida incluso en los países más ricos. A partir de ese cambio en la geografía de la pobreza, cambia también, tercera idea, la geografía de la desigualdad. El problema ya no es solo, ni siquiera principalmente la pobreza extrema, como quisimos creer durante el periodo de vigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es un mundo paradójico. Disminuye la pobreza. Tenemos éxitos en la consecución de los Objetivos del Milenio, pero aumenta la desigualdad. Disminuye la desigualdad entre países, pero aumenta la desigualdad entre personas, dentro de los países ricos y dentro de los países pobres. Y las estadísticas internacionales, de manera terca y reiterada, nos están llamando la atención sobre estos hechos. Y cuarta idea, la cooperación al desarrollo no es una concesión basada en la liberalidad o la generosidad puntual del donante. Debemos empezar a verla como una política pública internacional asociada a la gobernanza global del desarrollo. Algo similar a lo que, por ejemplo, ha ocurrido en la Unión Europea, que ha liberalizado sus mercados, pero adoptó, ¿no?, y mantiene unas políticas de cohesión internas que transfieren renta y reducen las desigualdades. ¿Por qué no pensar en esos mismos términos, la cooperación internacional al desarrollo para el futuro? Una cooperación que, además, más allá de la pobreza extrema, trate de afrontar el problema de la desigualdad. Esa política pública, y esta es la última idea que quisiera señalar, debe ser la expresión de compromisos internacionales de las naciones. No es algo que se da cuando podemos o cuando nos sobra, ¿no? Y esta es una de las ideas principales de este enfoque, de este informe, que seguramente se va a resaltar a continuación. El problema no son solamente los recortes de la ayuda oficial al desarrollo. El problema para España es en parte el desmantelamiento de lo que había empezado a ser una política pública de cooperación al desarrollo que expresaba los compromisos internacionales que España, como miembro responsable de la comunidad internacional de ese mundo globalizado, debería de mantener y debería de preservar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Me gustaría presentaros a uno de nuestros panelistas al que le hemos pedido que nos haga también una
pequeña presentación inicial sobre cómo ve la perspectiva de la ayuda al desarrollo. Se trata de Simon Maxwell, Senior Research Associate del Center for Aid and Public Expenditure en Reino Unido y presidente ejecutivo del Climate Development Knowledge Network. Maxwell es economista, inició su carrera trabajando durante una década para el PNUD en Kenia y en la India. Ha desarrollado una intensa labor investigadora en el Instituto de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de Sussex y en el Overseas Development Institute, que es el mayor think tank británico en temas de desarrollo, cooperación y temas humanitarios. Maxwell ha escrito innumerables artículos sobre pobreza, seguridad alimentaria, ayuda, desarrollo agrícola o gobernanza global. Acabo de descubrir además que tiene un maravilloso español, pero nos ha pedido, por favor, mantener su intervención en inglés. Señor Maxwell, cuando quiera. Gracias. Me van a disculpar, voy a hablar en inglés, pero quiero empezar felicitándole a Oxfam y a todos sus compañeros el informe que publican hoy día. Sumamente interesante, pero yo no he venido a España para criticar a España. El libro que tengo está cerrado y además vacío. Como ven, no hay nada, entonces lo vamos a llenar un poco más tarde, creo. But I want to say something first about the tradition of development thinking in Spain, because you should be very proud in Spain of your thinkers and your intellectuals in the universities and research institutes, of your NGOs who've been very active, of your governments over the years that have provided leadership on many development issues, and I think particularly of the work you've done on hunger, which has been a big theme of Spanish development cooperation, your work on the MDGs and the creation of challenge funds, and your work on aid to middle-income countries, which has also been at the forefront of global thinking on this. And I hope none of this will be lost in all the debates you have. This idea of Spain as a leader, as a thinking agency and government and people who really make a strong moral commitment to development. But as I say, I'm not here personally yet, anyway, to discuss the content of Spanish policy. I think that's for the Spanish people to do. Oops, want to go back. That's Spain. Yo noto que el escudo se ha trasladado a Extremadura, no sé por qué. We all care a lot about development. And I suppose in this audience, there is nobody who thinks we should walk away from development and spend the money on something else. Put up your hand if you are opposed to international development. Very good. So I think that tells us what this audience is. But our job, as the people who care about these issues, about the disasters, about the famines, about female mortality, is this on an automatic thing? Anyway, I think it might be automatic. Espera. Stay that. It is our job to find a way to tell the story on the doorsteps across the country and across Europe, which really persuade people that this is the right answer. And we can do that in different ways. We can do it with facts and figures. And the important message to start with is development works. The actions only of rich countries, but the reduction in poverty and the improvement in human welfare in the past generation has been the fastest it has been in human history. And of course, it's the people themselves of developing countries who have done that. But don't let anybody tell you that we are engaged in a failing enterprise, because we're not. And we're going to illustrate that by going together to Tanzania. And I want to draw a line down the middle of the room here. This side, you were born in 1960, and this side, you were born today. So if you were born in 1960, stand up, please. Everybody on this side, stand up. On this side, a quarter of you, 1/4, 25%, died before you reached the age of 5. So from this lady backwards, everybody sit down. I'm very sorry, but you died. It's a terrible tragedy. You can sit down. The remainder of you, how many of you managed to get to primary school and finish primary school?
All these people here, sit down. Not you. You stand up. You stand up. Because you, I can see by your intelligent look and your dynamism, you are the success stories of Tanzania in 1960. You are the ones who managed to get through primary school. Stay there. Don't sit down. Everybody else who did not stand up before, stand up. You were born in 2010, say. Instead of 25%, 250 in every 1,000 dying before the age of 5, only about 50 died. So the back 5 or 6 rows, sit down. But not too many, because sadly, unfortunately, malaria, malnutrition, you're dead. Of the rest of you, 80% managed to finish primary school. So that's almost everybody. So we'll just have a few people, the last 2 or 3 rows, sit down. You didn't get to school, or because you're very stupid, you failed, I'm really sorry, no primary education. The difference between 1960 and 2010 is the difference between this little handful of people who got through primary school and this great mass who represent the future of Tanzania, their intelligence, their culture, their scientific innovation, their growth and their welfare. You can sit down, everybody. That is what development is about. It's taking that small group and taking it to this large group, and we've done it. We've done it in Tanzania, but we've done it across the developing world, as these numbers show, and we're going to continue doing it. Today, there are only 36 low-income countries left, and soon there will be even fewer, and everywhere in the world, people are achieving a better standard of living. And of course, we haven't finished. We haven't finished because there are still all these people in 2015, nearly 1 billion living below the poverty line, many of them in fragile states, many of them suffering from malnutrition, from premature death, from problems with childbirth. Gordon Brown used to tell this story that when a woman in a village in West Africa is giving birth, she goes around to all her friends and says goodbye, because giving birth is so dangerous that the best thing to do before you give birth is to say goodbye to all your friends, and something like 300,000 women every year die in childbirth. And of course, we know that most child deaths, 45% of all child deaths in the world are associated with malnutrition. And malnutrition makes you smaller, it damages your brain, it reduces your labor productivity, it makes you die younger as an adult. Remember this, Spain, and remember this, everybody else. Development works, but we haven't finished, and don't stop. And that's the message of this first slide. If I point in that direction, there. We need to continue working on those poor countries. But at the same time, we have to remember that the welfare of people is shaped by what happens in their countries and what happens outside their countries. And as you see on this chart, if you want to deliver greater well-being, that's about income and health and education, then you have to have the public expenditure has to be right and the rules and regulations have to be right. And you can do really well on those and still be thrown completely off balance because the international environment is wrong. And if we don't fix the international environment, then we cannot deliver human development. And that's true, of course, in Colombia and, of course, in Tanzania. And it's also true in the UK. And it's also true in Spain. And so when we act on development, and this is the second big thing I need to say to you, when we act on development, we do it because we care about the people I showed in the earlier slide, but we also do it because it is in our interests to solve these global problems. And what are these global problems? Here they are, a whole list. I don't need to come to Spain to say that a financial crisis which is global in character affects young people and old people and even people of middle age between the two in a country like Spain. Certainly it has happened in the UK. If we don't solve the problem of financial crises, we're all worse off. And if we don't deal with pandemics, with trade, with food security, with energy, and above all with climate change, then not only the poor in Tanzania and the poor in Colombia and the poor in Thailand are affected, but also the poor in the provinces of Spain and in the United Kingdom. And that's always been the case, but today it's even more true.
It was really interesting to come on the plane this morning and be given a copy of El País, wonderful newspaper, to read on the plane. Everything you want to know about development is in this newspaper today. Solo hay 10 sábanas para 30 pacientes en los hospitales de España. You have a crisis in Spain. We have the same problem in the UK. Of course, public expenditure has been cut and cut and cut, and everybody is feeling the effects. Inequality is increasing. There's a whole article in El País today about desigualdades in Spain and who carries the cost of the crisis. But then you find the main story is about the 500 people who climbed over the fence to try and get into Spain from Africa, escaping even worse poverty and looking for a better life in Europe. So you can't do anything in reading the paper but see that these problems somehow or other appear together. The crisis in our country is caused by an international financial crisis, needs to be resolved internationally, linked to the crises that other countries are facing. And I want particularly to say something about climate change, because this is something that is going to affect all of us very deeply as we come towards the crisis moment of post-2015. This chart shows that what the cities of Europe will look like if temperature rises by 2 degrees. So, for example, Oslo ends up in Teruel, Stockholm ends up in Soria. I don't know whether the people of those towns will be happy or not. Paris ends up in Badajoz, and Barcelona ends up somewhere in Morocco, in Ouezane. And if you think this is not serious, go on the internet and look at the pictures of some of these places in North Africa and ask yourself what your finca will look like, or your back garden will look like, or the park near your apartment will look like if it starts to become like one of those places. We deal with this together, or we fail completely. So, development cooperation in the future needs to continue to tackle the problems of those hungry children, those mothers who die in childbirth, of the people who are affected by tsunamis or other extreme weather events. But it must also deal with this wider agenda, and that's the challenge we all face in our development cooperation ministries. More on global public goods, probably more in middle-income countries to deal with those issues, more on policy, more working across the whole of government on big joined-up problem-solving exercises in places like Ukraine. More multilateralism, because the EU, the UN, the World Bank are going to be fundamental to our capacity to do things. More work with the private sector, and new ways of thinking about aid so that it becomes more of a resource transfer. These are big topics, and I hope we'll have a chance to discuss them. I said the book was empty. I want you all to stand up just before I finish. Stand up again. The people who fill this book for Spain, the people who deliver a world in which everybody is able to have the benefit of a full education and live to an active and productive old age. The benefit for all of you, but also for all the people in developing countries, will be written in this book not for Spain, not by people in the UK and not by people in Europe, but it's going to be written by people like you. And our job, I think, as development specialists, thinking about the cycle of elections coming up, the European elections, the 2015 elections in Spain, is to make sure that whoever holds this book when they go into the election, when they make the case on the doorstep, has the right arguments, the right evidence, the right enthusiasm, the right passion, and the right aspiration. We can't tell negative stories. We must tell positive stories. Martin Luther King did not stand up at the end and say, "I have a nightmare." He said, "I have a dream." So I think your dream now is to fill this book and make the kind of world that we want to have. Please sit down. Thank you very much. Muchísimas gracias, Simon, por tu inspiradora y pasional presentación. Vamos a escuchar ahora, pero no está con nosotros, se conectará vía Skype, Erik Solheim, el presidente del Comité de Ayuda para el Desarrollo de la OCDE, que nos está siguiendo desde su oficina en París. Solheim es además enviado especial de Medio Ambiente, Conflictos y Desastres del programa del PNUD
Aquí le tenemos. ¿Nos oyes? Hello? Yes, hello. Do you Hello, hear Martin. us? Bueno, esperemos que él sí nos oiga. Le hemos pedido al señor Solheim que nos haga también una presentación inicial sobre el futuro de la agenda de cooperación, abordando de manera específica el rol que deben tener los donantes tradicionales. Como todos sabéis, Solheim fue ministro de Desarrollo Internacional en Noruega a principios del 2000 y él fue el artífice de que Noruega colocase la ayuda al desarrollo de su país en el 1% del PIB, con lo cual se colocaron sin duda en el primer puesto en la cabeza mundial en términos de solidaridad. El señor Solheim es también experto en procesos de negociación de paz, fue negociador principal en el proceso de paz de Sri Lanka y ha contribuido en los procesos de paz de Burundi, de Nepal, de Myanmar, de Sudán y además ha sido miembro del Parlamento noruego durante más de 12 años. Muchas gracias por acompañarnos, señor Solheim, cuando quiera. Hello? Mr. Solheim? Yes, hello. Can you hear us? Can you hear me? Yes, perfectly. Okay, you expect me to speak now? Oh, very, very good. Well, good evening, Madrid. Good evening, Simon. Good evening, Oxfam. Good evening to everyone. I'm calling you from Paris. Let me start with one brief fact, which may be of interest to you, and that is the question, what is the main reason for death, the main cause of death for people in the world today between 18 and 30? Most people will answer maybe AIDS or maybe malaria. The true answer is road accidents. And let's start with this because it shows what enormous progress there has been in the world. Maybe we have too many cars today, but for sure it's an enormous progress when the traditional diseases are not the main cause of death. When I was born, average life expectancy on the planet was 46 years. Now in Vietnam it's 76. In Indonesia or Bangladesh it's 70. So in just one generation, we have made an enormous, fantastic progress on development. In the last 2 decades, we have reduced absolute poverty in the world with 1% every year. So we should celebrate this fantastic progress, and then we should ask ourselves for sure the pertinent question, how can we speed up this progress so that every human being can be part of this, so that we do not leave anyone behind, so that we do not create enormous inequality, but make certain that everyone is part of this global progress. I think there are 3 main reasons for this progress. Number 1, much better political decisions have been made over the last decades. Most governments are less ideological, much more pragmatic. They look into what works and try to copy that. So we have better political decisions. Second reason is the forces of the market or investment. There have been huge investment in many developing countries, and we have established in most places what could be considered a kind of responsible capitalism, where investors invest, they have a moderate responsible profit, and then they reinvest. I mean, China will be a prime example of these, the forces of the market. And thirdly, development assistance for sure should be celebrated. It's a fantastic success story. It has have a huge impact on education, on health, and in nearly all other sectors. But based on this success, what is the future? What is the way forward? And let me suggest 3 main points as to what is the way forward, the future of aid. Firstly, there will be many more actors on development and on aid in the world. Traditionally, this aid was a very limited number of North American and European nations providing aid to a huge number of very poor nations, mainly in Africa. Today's world is very different. We have a huge number of private actors, civil society organizations, as well as charities. Bill Gates alone is providing more development assistance than many states. But even much more importantly, new nations are coming forward.
China is a main force for development these days. Arab donors are big, though the North-South aid from Europe, North America, Japan, Korea, and others to the poor is still the main form of development assistance. We see that a wide variety of nations are coming forward. Many of them are now both recipients of aid and receivers of aid at the same time. For sure, China is mainly a provider of aid. Indonesia is mainly a recipient of aid, but both nations are both providers and recipients. Same is the case with Brazil, with Turkey, with Chile, with Mexico, with India, with so many other nations. So we will see proliferation of nations coming forward, and this is very positive. It means that more aid will be provided. The second main trend is that we should use aid much more catalytically. Middle-income countries, where still maybe half, or even if we include India, 70% of all the poor people are living, have vast resources for development at home. But we can use development assistance to provide for much better domestic resource mobilization through taxes. We have set up systems called Tax for Development or Tax Inspectors Without Borders. The idea here is for sure to establish the best potential for tax revenues in developing nations back home. These kind of schemes have had a profit which is astonishing. $1 invested in a place like Kenya has given a return of $1,000. So a lot more should be done to provide for better tax schemes, in particular in nations with a big raw material base. Development assistance can also be used catalytically to provide for better private investment, more private investment. Potentially it can be used much more as a risk alleviation structure, where the risk is taken by states, by private investments is transferring technology, money, resources. So this is the second. Let's provide development assistance also to rapidly developing middle-income countries, but let us do it in a way which is catalytic. The third tendency is that we should remain, aid will remain a main factor in many fragile states and in the least developed countries. And we should use aid in a much more effective way to be of assistance to fragile states and the least developed countries. Many fragile states have conflicts. They want to get out of conflict. They want prevention schemes to be set up so that conflict is not escalating. I'm just back from a visit last week to the Central African Republic, probably the poorest nation on earth, an absolute catastrophe. Thousands, tens of thousands of people are killed. 60% of the health infrastructure has been destroyed. Schools have reopened, but often without teachers and with very little equipment. So it's a nation in the deepest need, but we should be of assistance in gradually establishing a state there, and for sure assist in preventing future conflicts. So I think this is the third main area for aid in the future, to underpin peace processes, to underpin political settlement, and to underpin state formations in fragile states. We expect maybe 70% of the very poorest world to live in fragile states in a 5 to 10 years horizon, and we must prevent more conflicts. Some people argue that it's expensive to prevent conflicts. Well, if prevention is expensive, then please try conflict. That's what is really expensive. And to the human cost, the fantastic economic destruction from conflict. The African Development Bank has figured out that the average cost of a civil war in Africa is 20 to 30 years of development. So whatever we can do through development assistance to prevent conflict, to mediate, and to bring people out of conflict is the best way of spending aid which anyone could think of. Finally, you are in Spain.
Spain is a nation with a very proud history on development assistance. Spain has been main development assistance is now very low in Spain. Spanish authorities has promised me that as soon as Spain is coming back on a growth track, they will also increase development assistance, and I will strongly encourage this. Let me also point to the fact that nations in dire circumstances like the United Kingdom has been able to increase development assistance even at a time of great austerity. A nation like Turkey has been extremely generous, providing rapidly increasing development assistance while at the same time receiving a huge number of refugees from Syria. So the UK and Turkey is providing examples as to what nations can do, and I will strongly hope and pray that Spain is now rapidly coming back as a main actor for development. We know you, we need you, we need your political inputs, we need your resources, and we simply need all the provisions Spain can contribute to development in the world. The target is set by the World Bank. It will be confirmed by the UN in 2015. We want to eradicate absolute poverty by 2030. We are the first generation in human history which can achieve this target. It was not possible in the past. No one had the resources. No one knew what policies would work. Now we know all this. We have the policies. We have the resources. It's just about mobilizing the political will. Then we will be the first generation without this extreme poverty. Let's pick up the best of all political slogans launched by Nike. Let's just do it. Thank you and have a good evening in Madrid. Thank you. Thank you so much, Mr. Solheim, for such a complete overview of the complex landscape of the assistance, development aid and cooperation. I don't know whether you're still there, but we'll... No, okay. Bueno, gracias a todos. Vamos a continuar con las presentaciones para pasar cuanto antes a... You don't have anything... Oh, okay, yes, you have perfect Spanish. Para pasar cuanto antes al debate. Tenemos con nosotros a Valentina González, que nos visita desde Colombia. Valentina es coordinadora de proyectos de Casa América y Casa Amazonia y portavoz de la campaña Saquen mi cuerpo de la guerra. El trabajo de Casa Amazonia se centra en la atención psicosocial de los niños, niñas, adolescentes víctimas del conflicto armado en el departamento de Putumayo, que está en la frontera del Ecuador. Valentina es comunicadora social y su labor consiste básicamente en coordinar todas las tareas de acompañamiento y de apoyo a las víctimas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Valentina. Tenemos también a Javier Hernández, su director general de Políticas de Desarrollo en la Secretaría General de Cooperación Internacional y de Desarrollo. Hernández es licenciado en Derecho y miembro de la carrera diplomática desde el año 87. Ha ocupado puestos diplomáticos en Teherán, Estocolmo y Canberra. Fue consejero en la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos y participó en la negociación del Acuerdo de Cotonú, que, como recordaréis, se firmó para luchar por la erradicación de la pobreza y lograr el desarrollo económico, social y cultural de los países de África, el Caribe y el Pacífico. Tenemos con nosotros también a María López Escorial, profesora del Instituto de Empresa en el área de marketing y consultora independiente, que está especializada en los mercados de la base de la pirámide y en hallar soluciones empresariales que permitan combatir la pobreza. María ha trabajado durante varios años con entidades privadas como ING Direct. De hecho, es una de las artífices de la exitosa campaña de lanzamiento de este banco y de su cuenta naranja. Ha trabajado con la consultora Bain & Company e inició su andadura en el tercer sector trabajando con la ONG World Vision, especializada en la ayuda a la infancia. Además, ha trabajado en la Fundación Microfinanzas del BBVA y es miembro del patronato de Financieros Sin Fronteras. Y contamos, como no, con Jaime Atienza, economista especializado en desarrollo, al que estoy segura de que también conocéis todos. Es director del Departamento de Campañas y de Ciudadanía de Oxfam Intermón y vicepresidente de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España.
Anteriormente trabajó en la Fundación Carolina, ha trabajado con Cáritas Española y además coordinó la campaña española sobre la deuda externa en 1998 y 2001. Jaime es autor y coautor de una infinidad de informes, estudios, análisis y libros sobre migraciones, financiación internacional y cooperación al desarrollo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Me gustaría recordaros que tenemos que ser ágiles, rápidos en nuestras respuestas y al entrar nos han puesto un número a cada uno, como sabéis. Básicamente es porque los señores de control tienen la orden de que todo el que supere los 3 minutos será desconectado. Quiero decir que luego no os toméis el trabajo de seguir hablando porque no se va a oír nada. Así que si os parece empezamos. Y me gustaría hacerlo yendo, a pesar de que hemos oído ya planteamientos muy convincentes sobre la necesidad de mantener la cooperación y sobre los éxitos conseguidos en estos años con la cooperación al desarrollo, yendo directamente al tema de la ayuda oficial al desarrollo. Si podéis, por favor, cada uno de vosotros contarnos cuál es vuestra visión sobre la ayuda. ¿Es un instrumento eficaz todavía para promover el desarrollo de los pueblos o se está quedando totalmente marginado como instrumento y es prácticamente un mecanismo residual que ha sido superado por otras formas de cooperación que tienen que ver con la transmisión del conocimiento o tienen que ver con la puesta en marcha de iniciativas empresariales que promuevan la generación de empleo o tiene que ver con lo que llamamos capacity building, en acudir a los países y enseñarles cómo avanzar en procesos de transformación democrática o cómo montar un mercado de valores. Ahora creo que el London Stock Exchange está trabajando para llevar su expertise sobre cómo crear mercados financieros en países en desarrollo. Si te parece, empezamos por Jaime y así. Pues muy rápidamente, Lidia. Lo primero, por mi parte, es decir que Simon lo ha introducido muy bien. La ayuda ha funcionado en las últimas décadas, contribuyendo a todos esos cambios. Todos los que estamos aquí sabemos que la ayuda, en términos cuantitativos, es una parte muy pequeña del dinero que se mueve en el mundo y también del dinero que emplean los estados y el sector privado para el desarrollo. Pero tiene un efecto fundamental, sobre todo en los países más pobres, en las situaciones en conflicto y en muchos otros lugares para apoyar a organizaciones sociales que apoyan a colectivos particularmente excluidos, marginados o perseguidos. No olvidemos que los problemas del desarrollo son problemas casi siempre políticos, casi siempre de derechos y casi siempre de acceso a oportunidades para muchos millones de personas. No se trata únicamente de soluciones técnicas. Por eso creemos que la cooperación sigue teniendo todo el sentido y además muchas de las cosas que decías, que son nuevas respuestas, también son parte de la cooperación. Esa gestión del conocimiento, ese aprender lo que sirve en unos contextos para aplicarlo en otros y ese tratar de conectar experiencias positivas en unos países y en otros países, a veces vecinos, a veces entre regiones, sigue siendo fundamental. Luego, por último, decir que en este arranque, desde nuestro punto de vista, es más importante que nunca tener un escenario donde se permita y se ejerza con fuerza la voz de la sociedad civil, una voz independiente y autónoma donde desde las organizaciones se puede defender los derechos de colectivos que están perseguidos, construir o contribuir a que se hagan políticas más justas, porque aunque los estados los presumimos eficaces y el sector privado le presumimos responsable, no siempre los estados son tan eficaces y están tan focalizados en las necesidades de las personas, y el sector privado es tan responsable y respeta todos los derechos ambientales, laborales o todas las condiciones sociales. Por eso es tan importante que haya ese espacio para la voz de la sociedad civil y que la cooperación internacional permita que exista ese espacio para ejercerlo. Muchas gracias, Jaime. María. Bueno, ¿me funciona o no? Tengo que coger este. Vale. Es que parece que el mío está dando problemas, no me pueden cortar. Vamos a ver, yo creo que si miramos el tema de la reducción de la pobreza o de la ayuda al desarrollo desde el nuevo paradigma, digamos, como la involucración de la empresa a la resolución del problema, realmente lo importante es que se unen todos los actores. Cada actor tiene una serie de características muy relevantes para la solución de este problema y la ayuda al desarrollo, la cooperación internacional, no es menos que el resto. Si estamos hablando de negocios en la base de la pirámide o de una solución económica social al problema, hay una serie de actividades que realmente hacen que el proyecto sea demasiado caro o se alargue tanto en el tiempo que no sea viable económicamente.
En ese momento, una ayuda al desarrollo, una cooperación internacional que pueda financiar este tipo de actividades agiliza mucho más ese proyecto y hace que pueda ser económicamente viable mucho antes. El que se pueda financiar una capacitación al usuario, el que se pueda financiar un conocimiento de los beneficios de un producto destinado específicamente para sus necesidades o el funcionamiento para la empresa es muy costoso y creo que es una ayuda impresionante. Y por otro lado, hay una serie de problemas en los que todavía no existe mercado, a los que todavía no se puede abordar desde una perspectiva, digamos, económica empresarial. Entonces, para todo ese tipo de problemas, y yo creo un poco en la línea de lo que decía Jaime, es muy importante contar con esta ayuda al desarrollo, que podamos tirar todavía hasta que podamos encontrar esa solución, de una serie de fondos y una sociedad civil que los ponga en contexto y que podamos llegar a abordarlos. Esos son mis dos puntos clave. Gracias. Javier. Gracias. A ver, ¿se oye? A mí sí, parece que sí. Yo quería abordar la pregunta tal como lo ha planteado la moderadora. Le he entendido que quería hacer una distinción entre el concepto de ayuda y un concepto mucho más amplio, que puede ser el de desarrollo o el de cooperación al desarrollo. Y en eso creo Básicamente que también estaba diferenciando entre lo que es la ayuda oficial al desarrollo de carácter monetario con todas las nuevas ayudas, todo lo que es el marco de la cooperación. Efectivamente, yo te he entendido la pregunta sobre ayuda como entendida como transferencia de recursos de una serie de países a otra serie de países con finalidad de desarrollo, pero digamos aislado de otra serie de condicionamientos, que entiendo es a lo que se refería Jaime. Yo pienso que eso sí que va a seguir siendo importante. Hay una serie de situaciones en las que todavía no se puede, lamentablemente, todavía no se puede pensar en otros instrumentos, pero que la novedad precisamente del cambio que estamos viviendo es que empieza a ser cada vez más posible la aplicación en cada vez más situaciones, en cada vez más países de esos nuevos instrumentos, que son algunos de los que María estaba mencionando y algunos otros más, en los que ya la pura transferencia de recursos que, como digo, va a seguir siendo necesaria en muchos casos, pero hay otros en los que ya eso no es lo más importante y puede ser más útil para el desarrollo de esos países o de esas situaciones concretas, cosas como capacitación, la transferencia de conocimientos, el acompañamiento a iniciativas locales, el desarrollo de iniciativas locales y de recursos locales que pueden resultar en un desarrollo finalmente más sostenible. Eso hace unas décadas podía decirse de muy pocos casos. Y yo pienso que una de las características de la situación actual es que esas posibilidades son cada vez más amplias y cada vez se amplía más el espectro de instrumentos posibles, más allá de la ayuda, pero la ayuda seguirá siendo necesaria en una serie de circunstancias. Sabes que Scott Fitzgerald estuvo una vez con Ernest Hemingway y Fitzgerald le dice: increíble, ¿no? Los ricos no nos parecen a nosotros. Y Hemingway le contesta: no tiene más dinero. Y creo que cuando vemos los países en vía de desarrollo y los más pobres en esos países, el asunto más importante es que no hay dinero. No sé cómo es en España. En Inglaterra el presupuesto nacional es de como, no sé, entre 12 y 15 mil euros por persona, que el gobierno gasta para caminos, defensa, educación, salud y todo. En África, en la mayoría de los países, el gasto total es de menos de $150. Quiere decir que no hay dinero. ¿Cómo abastecer todo un sistema de educación de salud con $150? No hay dinero. En este caso, la ayuda oficial juega un papel importantísimo, porque es el dinero que proveemos. Pero encima, la ayuda no es una cosa homogénea, ¿no? Hay asistencia técnica, hay préstamos, pero con subvenciones, hay el trabajo de los ONG. Y yo creo que hay un peligro cuando hablamos de la ayuda. ¿Qué quiere decir ayuda? En realidad es una combinación de cosas. Pero en fin de cuentas, cuando hay gente que está muriéndose de hambre, bueno, la solidaridad necesita que estemos nosotros presentes. Valentina, para Casa Amazonia. Para nosotros también entendemos un poco la ayuda, no solamente como la transferencia económica, sino también como el respaldo político a procesos organizativos locales
que no encuentran, digamos, la posibilidad de ser financiados al interior mismo del país por los gobiernos. Un gobierno como el colombiano, formalmente muy democrático, pero que en términos reales demasiado restrictivo al funcionamiento de una sociedad civil muy activa y muy interesada en la exigibilidad de derechos y en visibilizar temas que no son de interés, y que si no fuera por la ayuda, no solamente, insisto, en términos financieros, sino también de respaldo político, de abrir espacios, de legitimar causas, que también un poco, como decía quien introdujo la conversación, son responsabilidades globales. Estamos hablando de asuntos que tienen que ver con justicia global, con justicia de género, con reducción de la pobreza, con la situación de niños, niñas y adolescentes, y para el caso colombiano, en un contexto de un conflicto armado de hace muchísimos años, pues la ayuda ha sido fundamental para la sociedad civil. Has mencionado dos ideas que me parecen que merecen ser subrayadas. Una es allí donde el Estado no llega, o sea, que este tipo de proyectos probablemente llegan en muchos países allí donde el Estado no tiene capacidad para llegar, y otro que me parece muy interesante, que es el binomio entre lo que es ayuda económica y respaldo político, que a menudo van de la mano. ¿Cuál pesa más? O sea, ¿cuál es más importante? ¿Van siempre juntos? Porque claro, en un proyecto como el vuestro es fundamental. Sí, yo creo que se complementan, van de la mano. Lo que me parece interesante insistir es en que el movimiento social, las organizaciones de la sociedad civil, no tenemos un rol pasivo, digamos, no estamos esperando la transferencia de unos fondos de manera pasiva, sino que estamos teniendo propuestas permanentes, y lo que estamos queriendo es un llamado solidario a la mirada también un poco vigilante de otros países frente a lo que está sucediendo en el nuestro, y cómo puede haber una combinación de las dos cosas, la ayuda en términos financieros, pero también el respaldo político aún en la defensa de los derechos humanos. Como hemos visto en la presentación de Simon, tú hablabas de una sociedad solidaria, comprometida. Aquí hemos hecho un pequeño sondeo inicial de la mano de Maxwell para ver quién está en contra de la cooperación al desarrollo y de la ayuda al desarrollo, y obviamente no se ha levantado ninguna mano. Y hagamos el sondeo que hagamos, siempre sale que el 98% de los ciudadanos están a favor de la cooperación al desarrollo y de la ayuda al desarrollo. Además, no hay diferencia de partidos, ahí no hay ni PP, ni PSOE, ni UPyD, todos somos muy solidarios y todos queremos que se mantenga la ayuda. Sin embargo, no solo en España, sino en muchos países se han puesto en marcha recortes brutales en el presupuesto de la ayuda sin que pase nada. En el caso de España tenemos la marea blanca, la marea verde, tenemos mareas de todos los colores en defensa de distintos servicios públicos, de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, pero no parece factible movilizar a la gente en defensa de la ayuda al desarrollo, con lo cual el resultado es obvio, se puede recortar con un coste político nulo, cero, no hay ningún coste político en ello. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre por qué pasa esto y por qué es tan difícil articular un relato que haga que la gente se movilice realmente por algo que supuestamente apoya. Si os parece, empezamos por el... Jaime, te ha tocado siempre. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Para mí, Lidia, ahí hay varios factores. Hay un primer factor y es que es cierto, ¿no? Existe un apoyo expreso a través de las diferentes encuestas a la idea de hacer cooperación para el desarrollo, de ayudar a los más desfavorecidos. La última encuesta que a nosotros nos sorprendió, pensamos, mira, en un momento tan difícil como este, en pleno 2014, hay un 81% que siguen creyendo que la cooperación para el desarrollo es fundamental en una sociedad como la española. Entonces, hay este apoyo presente en la sociedad. Ahora, lo cierto es que una cosa es estar a favor de algo y otra cosa es llegar a movilizarse por algo. Hay muchos escalones intermedios, y esto es lo que en un contexto como el actual, donde hay muchas de las cuestiones que son de primera necesidad, de necesidad directa de la ciudadanía, estas pasan por encima en cuanto a las causas de movilización. Y luego, desde organizaciones como la nuestra, realmente la lectura que hacemos de toda la situación actual es que hay una reducción, una restricción
de derechos en toda una serie de ámbitos. La cooperación es uno de ellos, nuestro derecho a ser un país solidario, un país que se proyecta con una contribución justa, acorde a su potencia económica en el mundo, tratando de ayudar a otros y de construir un mundo más justo, es parte de nuestro marco de derechos. Ahora, es verdad que está en un segundo escalón y la gente protesta por muchas cosas y se moviliza por muchas cosas. También está la cooperación como parte de esas reivindicaciones, pero nunca ocupa los primeros lugares de la lista, y es porque están en juego otras cuestiones que son más importantes, ¿no? Creo que igual que tuvimos una gran movilización en el 94, que fue un poco fundacional en favor del 07, tampoco fueron millones de personas, pero fue un grupo muy convencido, muy significativo. Y tal vez lo que sí tenemos que hacer es recuperar ese romanticismo y volver a entender que la cooperación es básicamente un asunto transformador, una cuestión de cambio social y en una especie de asunto técnico de asesores que van de acá para allá, como puede haber parecido a alguna gente, porque los sectores se van tecnificando, van madurando y a veces pierden ese pulso. Yo creo que retomar el contacto de la cooperación y ofrecer esa narrativa que nos decía Simon al principio de todas las vidas que cambian y también de cómo la cooperación es una parte activa y es una parte transformadora de este mundo, es lo que podemos hacer, ¿no? Pero creo que no podemos aspirar a que la cooperación tenga el mismo nivel de vivencia de una ciudadanía, de la ciudadanía de un país, a la que puede tener sus derechos más fundamentales, digamos, en relación directa. Siempre estará un escalón por debajo, ¿no? Y tampoco debemos engañarnos. Esto no significa que no haya el apoyo, significa que movilizarse es algo que exige un gran esfuerzo de conciencia y se hace pues por cuestión de prioridades, ¿no? Por un cierto orden de prioridades, y ahí no estamos en ese mismo nivel. Lo que sí estamos viendo es como una especie de segmentación por nichos a la hora de movilizarse, ¿no? Quitando el movimiento 15M, es verdad que la gente se está movilizando más por causas concretas, específicas, dentro de áreas. ¿Es así también en otros países, Simon? Bueno, en Inglaterra lo que pasa es que decimos siempre que el apoyo es muy, muy ancho, pero no muy profundo. Y cuando hay recortes presupuestarios, cuestiones de sábanas en los hospitales, es difícil, pero hay tres condiciones importantes para el cambio. Primero es una cuestión de liderazgo. Y los líderes, cuando articulan el problema y la solución, tienen la posibilidad de cambiar el sentiment público, ¿no? La opinión pública. Y tuvimos suerte, hemos tenido suerte durante 15 años, de Blair muy interesado en eso, Brown también, y Cameron también. Y yo creo que viene muchas veces de experiencia personal, ¿no? Que si hay la oportunidad de llevar a un líder a un campamento de refugiados o a un pueblo de campesinos en América Latina, algo, bueno, se siente algo. Es una empatía que viene de una experiencia personal. 1. 2. Se necesita el apoyo público. Y en mi país tenemos raíces muy profundas por ejemplo, las iglesias, en los movimientos sociales. Y también es personal. Tenemos comunidades que han venido de otros países que apoyan siempre cuando hay un desastre en Pakistán, por ejemplo. Tenemos una comunidad pakistaní. Cuando hubo la tempestad en Filipinas, tenemos muchos filipinos en Inglaterra. Y a veces el gobierno ha tratado de manipular la opinión pública para que los ONG presionen al gobierno mismo, ¿no? Han invitado a Downing Street para participar en debates, por ejemplo, para que los políticos vean. Y 3, y yo creo lo más importante es tener lo que llamamos una narrativa, un relato, sí. Que es optimista y no pesimista. Y bueno, un problema sin soluciones no anima a nadie. Pero si tenemos líderes que ven la importancia del problema y tenemos una opinión pública que apoya y que está un poco involucrada en las decisiones, y 3, tenemos soluciones, yo creo que es una ola que nos separa, que podemos cambiar mucho. Yo creo que el planteamiento de la pregunta es sobre una constatación empírica de encuestas. Yo creo que el problema está en la encuesta. La encuesta pregunta que si la ciudadanía apoya la cooperación y el desarrollo. Por supuesto, la respuesta es masivamente que sí. El problema es cuando en la pregunta se le pide una comparación, una priorización.
Ahí ya lo ha dicho el propio Jaime, que conoce el campo de la prospectiva mejor que yo, sin duda. Ahí ya en la priorización constatamos que hay otros problemas, sobre todo en época de crisis, hay otros problemas que preocupan más a la gente que contesta a la encuesta si se hiciera la pregunta comparativa. ¿De dónde viene el problema? Eso es así. En fin, yo creo que estamos todos de acuerdo que es así y podemos plantearnos por qué es así y cómo en un mundo ideal y con años por delante podríamos pensar en cambiarlo. Y ese cómo yo creo que en España por lo menos, quizá en Reino Unido algo menos, por lo que yo conozco. En España no tenemos, la ciudadanía española no tiene asumido el concepto de beneficio propio de la cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo se ve todavía mucho con restos antiguos de caridad o de donación altruista, de solidaridad pura, que es fuerte y que por eso la respuesta inicial es muy positiva, pero se tiene mucho menos la consideración de que ayudar en el sentido de cooperar con, no de ayuda puramente en la pregunta anterior de transferencia de recursos, cooperar con otros países es también en nuestro propio beneficio, en el beneficio de nuestra sociedad, de la estabilidad de nuestro entorno, de prosperidad para nuestra propia población en sus relaciones con el mundo exterior. Eso yo creo que la ciudadanía española lo tiene poco asumido y, por tanto, cuando se traslada la pregunta a la comparación, hay problemas más graves. ¿Y qué dicen las encuestas que maneja el Gobierno español sobre las prioridades? No manejo encuestas particulares de las que te pueda dar datos. En todo caso, estamos hablando mucho de liderazgo, de que hace falta gente que articule un relato poderoso para hacer entender a los ciudadanos cuáles son esos beneficios colectivos y globales de la cooperación. Falta liderazgo, pero a nivel global. O sea, ahora mismo no se vislumbran. ¿Sabes? Lo que pasa es que la gente confía a los ONG más que confía a los gobiernos. Eso es verdad. Y más que confían en los periódicos. Y no tengo ni idea por qué será eso. Para esas tareas sí. Pero lo que pasa, entonces, en mi país es que cuando hay, ¿cómo se llama? Appeals, ¿no? Cuando se necesita dinero por un crisis o otro, hay cantidades de dinero que llegan en las oficinas de los ONG. Aquí sucede igual. Filipinas. Y tenemos todos los años en la tele, todos los 2 años, se llama Comic Relief. Y siempre te muestran una historia de horror y después una solución y te dicen, tecla, ahora, manda dinero. Y yo creo que hay no sé si es un desafío para los ONG en otros países, pero no sé cómo decirlo en español, but it's a kind of challenge to the government, ¿no? Almost a competition between the government. If we can raise all this money, why don't you match it? You know, hay una oportunidad de liderazgo muy importante para los ONG, yo creo. No me explico muy bien, disculpa. Hay una oportunidad de liderazgo muy importante para las NGOs. Sí, yo creo que hay una oportunidad de liderazgo importante para las organizaciones y que tenemos que ejercerlo. Y luego hay una profunda necesidad de liderazgo político, ¿no? Yo retomo con algo que ha dicho Simon. Es muy difícil que si un líder político dice vamos a hacer cooperación y vamos a ayudar y a sacar de la pobreza a millones de personas en África subsahariana, alguien se oponga desde esa voz. Pero esas grandes voces en nuestro gobierno no están existiendo, ¿no? Tuvimos la fortuna de tener al presidente Mariano Rajoy diciendo en la Asamblea General de Naciones Unidas, haciendo un compromiso fuerte con la cooperación, diciendo recuperaremos la ayuda, volveremos a ser un donante importante, después de haber hecho unos recortes que la dejan bajo mínimos, como dice nuestro informe de hoy, por cierto. Una semana más tarde se presentaban los presupuestos de 2014 con la marca de presupuestos del inicio de la recuperación y había una caída todavía más profunda, ¿no? Creo que hay un mensaje de liderazgo que tiene que venir de las más altas instituciones y creo que son instituciones, las ONGs, al final, modestamente, somos una voz escuchada en la sociedad, una voz creíble, pero no somos una voz con la extensión que puede tener el poder político o también el sector privado, ¿no? También creo que tenemos la necesidad de encontrar
grandes líderes en el sector privado que públicamente digan creemos que la cooperación es importante, creemos que la cooperación no es solamente una parte residual de nuestra actividad, sino que es fundamental. En Estados Unidos tenemos a los grandes filántropos haciendo grandes donaciones. Tenemos también en Francia a grandes empresarios diciendo deberían subirnos los impuestos para que contribuyamos más al bien común. En España hay un silencio clamoroso también desde ese lado y creo que esos liderazgos son los que tenemos que buscar y esas alianzas entre gobierno, sociedad civil y sector privado en favor de la cooperación son fundamentales y hoy no las tenemos en España y esta es una realidad. Me gustaría entrar de lleno en el tema del sector privado y el papel que tienen que jugar las empresas privadas, pero antes no podemos dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Javier por el tema de la recuperación de la ayuda al desarrollo en España. Es cierto que Rajoy se comprometió ante Naciones Unidas en septiembre, creo que fue, a ir recuperando progresivamente los niveles previos de ayuda y los compromisos adquiridos anteriormente conforme la economía levante pie. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué perspectivas hay? ¿Qué podemos esperar en esta materia? Ahora que ya parece que sí, algún brote hay. Bueno, ojalá. Eso esperamos todos por el bien del país en general. Yo oí directamente esas palabras, que debo decir que me sorprendieron gratamente para empezar. Nosotros le habíamos preparado al presidente del Gobierno una serie en nuestro sector, algunas sugerencias para su discurso que fueron mejoradas en la versión final, con lo cual estábamos muy satisfechos. Respecto a presupuestos, la bajada de los presupuestos 2014, efectivamente ha habido una bajada adicional, pero ha sido un 5%. Comparado con las bajadas de años anteriores, es prácticamente una estabilización. De hecho, las cifras más recientes que tengo de AOD 2013 son ligerísimamente mayores que las de 2012, lo cual es, teniendo en cuenta que el presupuesto 2013 respecto a 2012 había bajado notablemente, es sorprendente. Hay una serie de razones técnicas para esto, coyunturales. Quiero decir, los presupuestos consideramos que se han estabilizado. Los brotes verdes en la economía los tratan los economistas. Esperamos que esos brotes verdes se reflejen en presupuestos. En 2014 todavía no lo han sido. Los presupuestos de 2014 son para estimular la recuperación, no son los presupuestos de una recuperación ya establecida. Eso esperamos que sean los de 2015 y esperamos que esa promesa del presidente del Gobierno se reflejará en presupuestos venideros. ¿Existe entonces al menos la voluntad política de hacerlo tan pronto como sea factible? La voluntad, sin duda. Tenemos la voluntad, que no falte la voluntad. Me acabo de dar cuenta, se nos está consumiendo el tiempo y hay muchísimos temas que no hemos tocado. Por favor, el sector privado, ¿qué papel tienen que jugar las empresas privadas? ¿Por qué todo esto de la responsabilidad social, la RSC, la RSE, porque ya no es RSC, ahora es RSE, y sigue dependiendo del departamento de marketing, que yo sepa es para promover la imagen y tal, en vez de ser una cuestión integral de la gestión de la empresa? Entonces yo monto un proyecto para el agua en Perú o con niñas en la India y luego me voy a otro país y contamino los ríos y contrato mano de obra semiesclava para vender en países ricos a precios de países ricos con condiciones laborales de países pobres. ¿Quién maneja esto? Vamos a ver, ¿de qué manera entra el sector privado en la ecuación de la cooperación al desarrollo? ¿Qué tiene que aportar? ¿Cómo se está haciendo? ¿Y cómo se gobierna? Porque que yo sepa, no hay ningún mecanismo, ningún sistema de gobernanza que controle, por ejemplo, los millones que invierten las empresas. Tú hablabas de los filántropos estadounidenses. En España muchísimas empresas dedican fondos a proyectos de cooperación, pero que yo sepa lo hacen donde lo consideran conveniente, sin que haya ninguna coordinación, ni homogeneidad, ni criterios que tengan que ver a lo mejor con los objetivos establecidos por ese país para intervenir en un país o en otro, en una materia o en otra. María, te ha tocado. Me ha tocado. Yo creo que hay que distinguir un poco, hay que distinguir la política empresarial, digamos, lo que es la política empresarial de lo que es las políticas de RSC o de las teorías del valor compartido, a lo mejor que se empiezan a hablar después de las teorías de Prahalat, de la fortuna en la base de la pirámide. O sea, una empresa española
que decide hacer una política, o sea, tiene que ser consciente, en una política social, el impacto social tiene que ser consciente en toda su actividad del impacto social que ejecuta. Entonces, desde los recursos naturales, desde el uso del agua, desde la mano de obra infantil, o sea, toda su cadena de valor y todas las actividades que realiza la empresa deben estar valoradas desde el impacto social que realiza, para minimizar el impacto, desde luego para minimizar el impacto negativo. Entonces, todas esas actividades, como sea la polución del agua, mano de obra infantil, etcétera, etcétera, las tiene que contemplar y minusvalorar en su actividad. Luego está el impacto social positivo, que es a lo mejor la creación de empresa o lo que decías tú, de la venta de productos específicos para este tipo de colectivos. Ay, no se me oye, perdón. Perdón, no voy a repetir todo eso, ¿no? Digo yo que se me habrá oído. Entonces, el impacto social positivo a través de la creación de negocios en este tipo de colectivos todavía está muy en entredicho, porque todavía hay una tendencia de pensamiento que dice nos estamos enriqueciendo de los pobres. Entonces, ya ha habido varios ejemplos positivos de creación de propuestas de valor en este tipo de personas desfavorecidas, en el cual tú les estás ofreciendo un producto que adaptado a sus necesidades, mejor que la opción que tienen ahora mismo, que les libera recursos porque es más barato o porque tiene una performance mejor, que les libera recursos para otras actividades. Entonces, la empresa española en este momento, desde lo que yo sé, solo está haciendo actividad de RSC en las comunidades en las que están interesados y desde un punto de vista más asistencialista. Es más de decir, bueno, vamos a generar este proyecto y vamos a impactar en esta comunidad. Pero por eso dependen del departamento de marketing. Por eso, o del departamento de marketing o del departamento de buen gobierno. Sí. Pero no como una política general dentro de la empresa, decir, vamos a generar un negocio que genere un impacto social positivo en este país y con la escala suficiente para atajar un problema tan amplio como la pobreza. Me están avisando de que nos van a cortar el micrófono a todos. Que tenemos que me calle. Claro, bueno, que tenemos que dar paso ya a las preguntas de la audiencia porque nos hemos pasado de hora. La próxima vez aprovecho para pedir a los organizadores de Oxfam Intermón, por favor, contraten 3 horas de debate porque se nos queda muy corto. Muy rápido, sí. ¿Cuál es el papel del sector privado? Jaime. Yo reacciono muy rápidamente a lo que decía María. Sí. Nosotros somos optimistas, creemos que hay un papel importante para el sector privado en el desarrollo. Sí creemos que hay unos suelos que son el punto de partida. El punto de partida siempre son los derechos laborales, el respeto a los derechos ambientales y la aplicación en los países donde operan de las compañías multinacionales de los estándares que tienen en sus propios países. No vale que una empresa que tiene un estándar alto o un estándar debido a la legislación nacional se vaya a otro país y se lo salte, ¿no? Y para mí están esos estándares y luego está un estándar muy importante que cada vez es más significativo y que lo señalaba Solheim, que es el estándar de tributación. Es decir, tributar lo justo donde se opera. Y esa es una cuestión fundamental que marca en muchos países la escasez de recursos públicos, no es solo por un sistema tributario mal regulado o poco regulado, también es porque hay políticas que se llaman de fiscalidad agresiva, donde las compañías planifican dónde declarar sus beneficios en lugar de declararlos allí donde se producen. Esta es una práctica muy extendida. Solheim ha publicado una tribuna hace un par de días fabulosa, el dinero sucio de los países ricos, que da datos demoledores sobre... Claro, entonces está muy bien, nosotros creemos que hay todo ese papel y que para dinamizar la economía, crear empleo, conseguir que mucha más gente pueda salir de la pobreza y trabajar, es fundamental el sector privado. Ahora, es exigible al sector privado y creemos que es lo que toca hacer desde la sociedad civil, además de explorar cuando se pueda posibles alianzas, buscar que esos derechos laborales, ambientales y otra vez ese cumplimiento estricto de la fiscalidad sea muy escrupuloso. Creemos que ahí hay un papel muy importante. Nosotros en el marco de la campaña con la que yo vengo de violaciones y otras violencias, Saque mi cuerpo de la guerra, tenemos una preocupación muy específica frente a la actuación del sector privado. En este momento en un país como Colombia
hay una especie de boom de industrias extractivas, sobre todo mineras y petroleras. Y en el informe lo que encontramos y lo que constatamos son redes de explotación sexual de niñas y niños alrededor de estas empresas. La preocupación específica es justamente, bueno, ¿quién responde? ¿Quién pone la cara? Es el Departamento de Responsabilidad Social de Marketing, ¿cómo se hace? Porque no hay responsables. En el informe que tenemos y que nos gustaría también compartir con ustedes, pues se constata no solamente en un caso, sino son varios casos. O sea, es un asunto que casi pudiéramos decir sistemático, es una preocupación específica que no solo tiene que ver con trabajo, con vincular para mano de obra niños y niñas y todo lo que esto conlleva en términos de desescolarizarlos y demás, sino con un delito que es explotación sexual. Y frente a eso sí, pues hay un llamado de atención, lo empezábamos a hablar esta mañana, también a la cooperación y también a los gobiernos, donde están las sedes de estas empresas, de qué hacer frente a esto, ¿no? Y a los consumidores. O sea, realmente el poder de la sociedad civil frente a un consumidor que le dicen tu empresa está explotando sexualmente en Colombia es muy potente. Y bueno, aparte de la cuestión penal. Aparte de todo el resto. Claro. Queremos muchísimo a la empresa privada cuando se comporta bien, ¿no? Y a veces, hay que decirlo, no se comporta bien. Entonces lo que tenemos que hacer es definir los estándares, ¿no? Las metas con las cuales ustedes tienen que cumplir. Y es una cuestión que les sale también de la crisis. Y creo que no es, a pesar de la crisis, es debido a la crisis, hay un movimiento de empresas en Gran Bretaña impulsado por los ministros que dan discursos todos los días en eso. Es una cuestión de garantizar sus mercados, porque los compradores quieren trabajar con empresas responsables. Es una cuestión de proteger sus cadenas de abastecimiento en los países en vía de desarrollo, porque si no, bueno, dañan las empresas y la maquinaria. Y es una cuestión de encontrar productos apropiados para los pobres, el bottom of the pyramid. Entonces es un movimiento importante, pero necesita accountability, ¿no? Porque hay que ser transparente y hay que cumplir con los estándares que están establecidos internacionalmente. Simon, tenemos exactamente 15 segundos para que Javier nos describa el protocolo que están preparando para trabajar con las empresas privadas en cooperación. No, 15 segundos finales sobre el papel del sector privado. Nosotros, una de las características que entendemos de la evolución de la cooperación es la multiplicidad de actores, y entre ellos, sin duda, el sector privado, y hay que involucrarlos siempre teniendo en cuenta todas estas cosas que han dicho los demás panelistas. Estoy muy de acuerdo con ellas. Las empresas deben comportarse bien, deben, o primero, mostrar responsabilidad, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son las razones que las mueven. Y tenemos que traer esas razones a nuestro terreno, que sea beneficioso para la empresa hacer ciertas cosas bien hechas en ciertos países. Simon ha mencionado varias razones poderosas por las que las empresas deben tener interés no solo en comportarse bien, que ese debía ser el estándar mínimo, sino en hacer cosas beneficiosas. Tenemos que traerlas a nuestro terreno. Vamos a dar la oportunidad a nuestra audiencia de hacer algunas preguntas antes de que nos echen. ¿Alguien quiere preguntar? Si no, sigo yo, que no hemos tocado el tema de los impuestos. Por favor. Un comentario brevísimo. Se ha sugerido antes que el apoyo social a la cooperación es muy amplio cuando se pregunta solamente por la cooperación, pero que si se establecen prioridades, este apoyo puede ya ser más matizado. Bueno, esto me ha recordado inevitablemente las palabras del ministro responsable de cooperación cuando dijo que recortaba en cooperación porque no quería recortar en dispensarios y no quería recortar en escuelas. Lo planteo de una manera mucho más gráfica y mucho más directa. Permítame formularlo así. ¿Alguien puede creer seriamente que con la situación de déficit público que tenemos, con los problemas que tenemos en la salud, la educación, con los problemas que tenemos con el subsidio de desempleo, que tenemos con las políticas sociales en España en esta coyuntura de crisis, ese 0,3% del PIB que se ha recortado en ayuda marca la diferencia? ¿Cómo se puede plantear seriamente ese falso dilema? Es falaz. No es la solución y permítanme,
Y ese 0,4% del PIB que se ha recortado en ayuda, sin embargo, salva cientos de miles de vidas y saca de la pobreza a cientos de miles de personas, por no hablar de la reputación internacional de España y de la responsabilidad internacional de España. Muchas gracias. Supongo que la pregunta va dirigida a Javier y que básicamente es una cuestión de si se recorta por la crisis o es un posicionamiento ideológico y político. Yo entiendo que no es una pregunta, es una posición muy personal del profesor Noja, que ya la conocemos, y que es muy respetable que la tenga, pero que a la hora de reflejar los datos presupuestarios y los datos de déficit público y los datos de déficit público necesarios para la viabilidad presupuestaria de las cuentas públicas españolas, pues no ha sido posible seguir esa línea. Las posiciones, evidentemente, son personales y respetables. Yo no la comparto, pero no puedo tampoco manifestarme sobre ella. ¿Alguna pregunta más? Por favor. ¿Podrías presentarte? Sí. Con voz alta. Preséntate con voz alta. Quería preguntar también al representante del Gobierno a la Administración. Gracias. Si el Gobierno, en este caso, se ha planteado, en el caso de las personas que están migrantes en la zona, en la frontera sur de Melilla y Ceuta, si aparte de invertir en vallas más altas y en cuchillas y tal, si se va a invertir en cooperación para tratar de paliar el origen, de frenar el origen el problema de la migración de estas personas. Yo el tema de la inmigración evidentemente no es de mi responsabilidad y no estoy aquí para hablar de ese tema, pero sí puedo decir que la cooperación española hace tiempo, y lo sigue haciendo, tiene proyectos en países de origen de esta inmigración, en ciertos países del Sahel y de África Occidental, y lo va a seguir haciendo, y algunos de ellos se mantienen como países prioritarios para la cooperación española. Sí, por favor. Yo sí quería decir que hay una buena experiencia y un gran trabajo de la Agencia Española de Cooperación en la región del Sahel, en los lugares donde hay crisis alimentaria. Lo triste y lo penoso es que se han reducido mucho los recursos. Cuando miramos nuestro informe de realidad de la vida, el que hemos presentado hoy, analizábamos los datos de África subsahariana, de cooperación con África subsahariana. Ha pasado de 1.080 millones de euros en el año 2008 a 220 en el año 2012. Eso significa que se ha recortado un 80%. 8 de cada 10 euros que iban a cooperar con esa zona, de donde llegan los migrantes, que luego miramos en la valla de Ceuta o de Melilla, que es la frontera, que es el Tijuana de Europa, ¿no? Es la frontera sur de Europa. Bueno, pues España lo que ha hecho es una política de recortes que va teniendo este tipo de consecuencias o este tipo de resultados. Son resultados evidentemente no deseados. Somos conscientes de que no es que se quiera que no haya desarrollo en esos países, pero la política es clara. Ha habido una reducción del 80% hacia África subsahariana, y este es un recorte brutal. Si hablamos de un recorte del 70% en promedio, es más intenso con esos países que son más pobres y con la región más pobre del planeta, ¿no? Entonces, para nosotros, desde luego, lo que hacemos, lo que seguimos haciendo, es un llamamiento a recuperar la ayuda en esas regiones para trabajar con la población en los países, en países como Mali. Imagino que en el origen de ese recorte, aparte del recorte general, está el cambio en la orientación estratégica de la ayuda al desarrollo por parte del Gobierno, de poner el foco en países donde se supone que hay una vinculación más estrecha con España y por tanto podemos aportar más valor. Y sé que estamos fuera de hora, pero ¿no se parece eso demasiado a la RSC de las empresas? Hago cooperación no donde más se necesita, sino allí donde me sirve por mis intereses comerciales en el caso de las empresas y de imagen políticos o comerciales en el caso de España. En este caso concreto es que no es verdad, es que mantenemos el interés al nivel de recursos disponibles, mantenemos el interés en esos países que han mencionado, donde por otra parte además creemos que coincide, que tenemos una cierta experiencia, como el propio Jaime ha reconocido, y de trabajo bien hecho y de actividad que ha sido beneficiosa y que pretendemos que siga siendo beneficiosa. Niego la mayor, no estamos abandonando esos países en absoluto. Creo que tenemos
Ya cubierto el tiempo. ¿Hay una persona más que quiere hacer pregunta, por favor? Sí. Hola, buenas noches. Yo siento disentir con parte de lo que se ha dicho. Yo soy fundador de una ONG de lucha contra la ceguera y soy médico en un hospital en España. Y veo cada día gente española, gente extranjera, que no puede ni comprar unas gafas a sus hijos. Gente que no puede, gente mayor que cobra una pensión mínima, que no tiene quien la ayude. Y esa gente no entiende que se dedique la ayuda al desarrollo en vez de ayudarla ahora mismo a la gente que está pasándolo muy mal en España. O sea, creo que tenemos de verdad una visión equivocada sobre lo que espera la sociedad de las ONGs. Entonces, creo que también nos falta a las ONGs un poco de madurez sobre la realidad nueva que tenemos. Creo que tenemos que ser conscientes de que en una situación de crisis enorme es normal, es lógico que el Estado disminuya la ayuda al desarrollo como ha disminuido otras muchas cosas y que lo que tenemos que hacer es aceptarlo y adaptarnos. Lo primero, buscando fuentes diferentes de financiación y lo segundo, haciendo que nuestra ayuda sea mucho más efectiva y buscar cosas que realmente sean mucho más eficaces. Yo lo que echo de menos en el informe es saber realmente cuál es la eficacia de la ayuda al desarrollo que se hace desde España, no solo el dinero. Si realmente lo que estamos haciendo es eficaz o no. Creo que esa parte debe complementar a la parte económica que estamos haciendo. Y ya les digo que veo cada día, hoy he visto una chica de 20 años que se está quedando ciega, española, que no puede comprar unas gotas. Sus dos padres están en paro. Esa persona no entiende que se dedique el dinero, por muy loable que sea, a ayudar a gente fuera de España. La gente no lo entiende, de verdad. Muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias a todos. Definitivamente tenemos que hacer toma 2 porque se nos han quedado en el tintero demasiados temas. O sea, sí. Sí, Lidia. Jaime. Lidia, no, yo sí quería decir que no, o sea, tomo con todo respeto la crítica a la posición que podemos tener. Nuestro punto de vista es que, bueno, José Antonio creo que lo ha explicado muy bien. La política de cooperación es una política realmente minúscula en los presupuestos generales de cualquier país. Es una política muy pequeña que no influye sobre el conjunto de las tendencias. A la gente no le recortan la sanidad porque haya política de cooperación para el desarrollo. Las personas o las diferentes políticas sociales se ven recortadas contra toda una serie de prioridades que no son precisamente una política que arrastra tan pocos recursos como estos. De hecho, estamos viendo como países como Grecia, Portugal o Irlanda, países que sufren una crisis como la nuestra, también tienen políticas de cooperación y a ninguno se le ha ocurrido recortarla de esa manera porque es un último recurso, es un acuerdo entre todos los países que hay un bien común, que es construir una humanidad mejor, que es para todos y en el que tenemos que hacer una contribución que es muy modesta. Si pensamos que la ayuda es un sistema de redistribución de la riqueza, pensemos que es como si en un país como España directamente cada comunidad autónoma decidiera que en vez de compartir sus recursos, ponerlos en un bote común y que se repartan, va a dar el 0,7 del presupuesto. Esto es lo que hacemos los países ricos hoy en día, pero en vez del 0,7 damos el 0,2 o el 0,1, que es muy poquito y además decidimos a quién se lo damos. Es un sistema realmente muy pequeño, minúsculo, que no compite con esas otras prioridades sociales. Y lo que nosotros creemos como organización de sociedad civil es que lo que nos toca hacer es reivindicar la salud pública, la educación pública, los derechos sociales y también el tener un país que sea solidario y del que podamos estar orgullosos en todo el mundo. Y nos parece que todo es parte de un mismo paquete de principios, de valores y de derechos y que no es una competencia. Esa es la manera en que nosotros lo vemos. Muchas gracias. Ahora sí, tenemos que ir terminando y me gustaría darle la palabra a Chema Vera, director de Oxfam Intermón y, por lo tanto, anfitrión de este acto. Y aprovecho... No, te dejo. Para recordaros que ayer o antes de ayer publicó un post en el Huffington Post en el que defendía de manera ardiente, pasional y con mucho liderazgo por qué se dedica a la cooperación y por qué la gente que trabaja en el ámbito de la cooperación es gente preparada, gente vocacional, gente que le pone el corazón, y defendía algo que a mí me gustó mucho, personalmente me tocó, que era algo así como: defiendo la cooperación que cree, que aspira a cambiar y no a asistir, que es algo que yo creo que estaríamos en condiciones de compartir todos los que nos hemos dado cita aquí esta tarde. Muchas gracias. Seguro que sí, Lidia.
Y nada, gracias a todos, todas, por haber estado aquí. Digo unas pocas palabras últimas. Y sí que ligo con este tema con el que estaba hablando Jaime y que ha estado saliendo en ese potencial enfrentamiento entre pobres aquí y pobres allí, que es al que se nos ha querido llevar en algunos momentos, no solamente desde algunos poderes políticos, sino también desde algunos sectores mediáticos. Yo siempre que intentan ponernos en esa pregunta de qué haría usted si atender a quien no tiene gotas, Julio, y quien no las puede comprar, o a la acción humanitaria en el Sahel, intento poner ambas cosas en el mismo lado frente al rescate bancario, frente a la evasión fiscal, frente a gastos que sí son prescindibles, frente a... Estaba pensando en algo curioso, que no tiene una relación, digamos, directa, pero sí la tiene política y sí la tiene ideológica. Ha crecido la exclusión social y la pobreza en España al mismo tiempo que ha caído la cooperación para el desarrollo. Cada una atiende a un ámbito, no tienen conexión aparente, pero sí la tienen como conexión política y como conexión ideológica, creo. Acabo haciendo un símil. El símil empieza por una pesadilla, Simon, y es una pesadilla de decir, bueno, ¿qué es lo que pasaría si se acabara, si la cooperación cerrara? Es decir, no estamos lejos y sin pretender ser algo totalmente dramático, pero creemos que esas caídas, claro, ya si se cae menos del 5%, cuando ya se ha caído tanto es muy difícil que se caigan unos porcentajes muy altos, porque ya se está en unos suelos. ¿Qué es lo que pasaría si realmente dijéramos, bueno, pues ya está, no hay capacidad en este momento para hacer, que estamos ya en ese suelo? Pasarían algunas cosas menores, alguna que no habría informe de la realidad de la ayuda más, lo cual sería un drama porque tras la 21ª edición sería trágico, pero habría otras consecuencias mayores. Habría consecuencias sobre empleo, sobre un sector que, como estaba diciendo y como decía en el post, está, digamos, capacitado y sin el cual es muy difícil hacer la cooperación desde el conocimiento o la cooperación desde las capacidades. Ya está teniendo efecto sobre un sector que se está viendo laminado, como el de los profesionales de la cooperación. Tendría efecto sobre la identidad, sobre qué España, qué acción exterior es la que hay, se quedaría en el ámbito empresarial, digamos, comercial, de intereses de corto alcance, con una política más, digamos, Roma, sin esa identidad indispensable para muchos países, que es participar de los desafíos, de los retos económicos, de los retos sociales y de los retos políticos que el mundo tiene hoy, y el de la lucha contra la exclusión, contra la desigualdad y contra pobreza extrema es uno de ellos. Tendría efecto sobre las vallas. Seguramente habría que hacer las vallas más altas y las cuchillas algo más afiladas, pero no por lo que hay en el lado aquel de la valla, sino por lo que hay en este lado, porque el miedo y la insolidaridad vienen juntos. Y una sociedad y un país que no es solidario, que no participa de la solidaridad de ámbito internacional, seguro que es un país con mucho más miedo y, por lo tanto, a quien debe subir vallas. Y sería una ruptura con una identidad y con una experiencia fuerte que este país tiene y que ha sido imagen externa, en el mejor sentido del término imagen, en cuanto a unos valores que lo conforman junto con otros más y que son también importantes. Esta es la, digamos, pesadilla y, como digo, hay un cierto riesgo de que estemos en ella. En términos cuantitativos, si sacamos las cuotas obligatorias, realmente se ha quedado en algo muy escaso, prácticamente en un subsuelo, como decía ayer en el artículo que estaba escribiendo. ¿Cuál es el sueño? Pues el sueño es un cambio. El sueño es un sueño que construye sobre otro sueño, que es el de la dignidad humana. Y el sueño es que haya liderazgo político al máximo nivel, en el propio gobierno y al máximo nivel, y que ese liderazgo político, como se estaba diciendo antes, se constate en los presupuestos y que venga apoyado por un liderazgo político que ya no tiene que ser solo de los que estamos aquí, de los que nos hemos movilizado, de los que creemos en esto, que necesita ser acompañado de un país moderno, en un país que sí quiere jugar en el ámbito internacional con un peso por otros sectores económicos y otros sectores sociales.
Tiene que haber una complicidad mayor y una alianza mayor con estos sectores. Y ese sueño es que haya un crecimiento ya. Y la pregunta que yo le haría al presidente Rajoy es ¿cuánto va a crecer la cooperación de recurso propio directo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el presupuesto de 2015? Directamente. Esta es la que necesitamos que se conteste. Y si no hay un incremento en el de 2015, pues entonces es la mejor señal de que ese liderazgo no está. Porque todo lo demás, en lo que creemos y hemos trabajado durante mucho tiempo, eficiencia, impacto, creer, cambiar, innovar, nuevos instrumentos, hay un momento en el que sin que exista financiación es imposible que se pueda avanzar en ellos. Y como digo, es un sueño el creer y recreer y con más fuerza en la cooperación, que es uno de los, digamos, pilares de un sueño más amplio, que es el de la dignidad humana y el de los derechos para todos y todas en cualquier país. Para esto no existen fronteras. Gracias a todos por haber estado aquí. Muchas gracias.